La cena del Señor y bueno, por ahí fue mi pensamiento, mi oración esta semana. Fíjense que estamos en estos días que decimos Semana Santa y Semana Pascua, que se aproxima. Y bueno, voy a decir esto. Hay iglesias cristianas que hacen cultos especiales, que el miércoles, el jueves, el llamado Viernes Santo, sábado de gloria y domingo. Pero mira, nosotros no somos religiosos, nosotros somos hijos de Dios, cristianos, alabamos, adoramos por fe. Y para nosotros, cada domingo representa la resurrección de Cristo. Bueno, sabemos que en estas 2 semanas, por decir, se hace muy poquito en cuanto a labores y eso. Y yo lo he pensado por mí nada más, ese es mi pensamiento en voz alta, que si no fuera por estos tiempos, algunos nunca tendrían vacaciones, nunca podrían salir, la situación es tal. Entonces, por eso no hacemos, y venimos todo el año. No somos religiosos como aquellos que nada más una vez cada 6 meses o algo así. Pero en fin, entonces hoy voy a empezar aquí en Éxodo 12. El título ahí dice La Pascua. Y luego iremos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento viene lo que se llama la Última Cena. Y ahí tengo una pregunta, una duda, un pensamiento. Y es así, dice última cena. Bueno, ¿por qué es última? Porque fue la última que hubo aquí en la tierra con el Señor Jesús y los discípulos. Pero Él resucitó. ¿No se habrán visto durante los 40 días que estuvo aquí? Yo sé que sí. Pero ¿hubo cenas antes? ¿Antes? Digo, para poder decir la última, pues a lo mejor una primera. Entonces, ahorita vamos a ver si la Biblia dice algo de eso, porque también lo que busco en esta enseñanza y mensaje es que vean, entiendan la relación con lo que significa aquí la Pascua con el Señor Jesucristo. ¿Sí? Ahorita lo explicaré un poco más claro. Los judíos, que es el pueblo de Dios, ellos adoran a Dios dentro de una religión que se llama el judaísmo. El judaísmo se apega mucho a los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y ahí viene la ley. Y de esas leyes, casi todos los pueblos de las naciones han tomado bases, que por ejemplo de los 10 mandamientos. Dice, no matarás. Pues en nuestra sociedad aquí también dice, no matarás, ¿verdad? Y ahí lo dejo. Muy bien, y de ahí se toma para muchas ilustraciones. Entonces, en Éxodo capítulo 12, lo que pretendo hacer más que nada es leerlo con comentarios. Y vamos a decir, Padre, en el nombre de Jesús, espero que esto coordine y que sea claro para los oyentes y nuestros hermanos en la fe en este día. En el nombre de Jesús. Empieza el versículo 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto. Entonces esto nos dice cuando estaban ya en la esclavitud, diciendo, este mes os será principio de meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Ahora, si no lo sabías, los judíos tienen un calendario que es diferente al de nosotros. Y aquí está diciendo de repente, ¿verdad? Este va a ser el primer mes del año. Este va a ser, pero no es enero, ¿verdad? Es marzo y abril, ¿sí? Y tiene sus nombres. Bueno, a ver, hay mis notas, pero en fin, ahí vamos a llegar. Dice, hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero
por familia. Ahora, fíjense, es que no puedo enseñar sin adelantar porque cuando la Biblia dice cordero, ¿ya todos saben a quién se refiere? Sí, ¿verdad? Digo, pues no, eso no es muy difícil. Pero para ellos en este momento yo estoy en la duda de que si ellos entenderían acerca del Cordero de Dios. Me temo que no. Lo están haciendo, ¿verdad? Porque Dios lo mandó. Es un rito que hasta hoy también en el judaísmo, en el templo, las sinagogas, creo que todavía lo practican, creo. Y se acuerdan que hemos dicho aquí, qué bueno que nosotros ya no, ¿sí? ¿Se acuerdan que hemos dicho que, imagínense todos trayendo un, ¿verdad? Bueno, en fin, la sangre, muy bien. Más, versículo 4, mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, pensé que me equivoqué. Él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Eso se entiende muy fácil, ¿verdad? Se pueden unir. Ahora, el animal será sin... ¿Por qué? Porque está representando a Cristo el Señor. Y se acuerdan en San Juan capítulo 2, que Jesús vio que en el atrio del templo lo estaban haciendo como mercado y formó un chicote. No dice que le pegó a nadie, pero les dijo, sálganse de aquí, ¿verdad? Sálganse de aquí, ¿verdad? Ahora, en el engaño, en la corrupción, la gente que venía desde lejos y traían su animalito y corderos, y el sacerdote se quería hacer dice, no, ese animalito no lo recibimos porque tiene un ojo caído, ¿verdad? O cojea de una patita. Y tenemos que ofrecerle lo mejor a Dios. ¿Se fijan? Se prestaba. Entonces lo tomaban a cambio, les vendía. No, hermanos, tantas cosas que se hacían, ¿verdad? Traían dólares zacatecanos y tenían que cambiarlos a pesos jaliscienses, ¿verdad? Y el cambio, pues bueno, el chanchullo. Digo, así es la religión. Es corrupto, ¿verdad? Ahora, y Dios dice, el animal será sin defecto. Macho de 1 año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel. Ahora, ¿se fijan que dice entre las 2 tardes? La razón de eso es porque para el judío, en el judaísmo, el nuevo día empieza a las 6 de la mañana. ¿Sí? ¿Cuántos no sabían eso? Ok, muy bien. O cuántos ya sabían eso, como quieran, ¿verdad? Pero se fijan, y por eso se dice 2 tardes. ¿Sí? Bueno, que también vendría siendo como las 3, 4, 5 de la mañana cuando lo vienen preparando. Ahora, y tomarán de la sangre. Ya entramos en cosas muy importantes. Y dice, y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Bueno, ahorita lo voy a explicar y lo voy a explicar otra vez más adelante. Dice, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Yo no sé mucho de hierbas, ¿verdad? Pero voy a preguntar, por ejemplo, el cilantro, pero a mí me gusta el cilantro, pero solo cuando es pico de gallo. ¿Alguien ha comido cilantro así derecho, sin nada? ¿Es amargo? ¿No? El perejil sí, ¿verdad? ¿Tampoco? El romero, ese sí es. Ok, se fijan, les dije que no sé mucho de eso. Pero aquí dice que comerán hierbas amargas. Hay una razón. Ahorita tal vez la diga. Ahora, ninguna cosa comeréis de él cruda, del animal.
ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. ¿Sí? Bueno, a ver, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Yo no sería muy buen judío, porque comer intestinos nomás no me llama la atención, y lo echaría al fuego. ¿Verdad? Pero bueno, ok. Entonces, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, o sea, vestido, tu fajo, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. ¿Sí? Entonces, todo esto tiene una relación, tiene una razón. Ahora, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto. Recuerda que son esclavos, están en Egipto. Y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Ejecutaré mis juicios en todos, como dicen, los dioses de Egipto, yo Jehová. Entonces, en una forma decimos, fueron 10 plagas, pero esas plagas, ¿verdad? Que no los memoricé por orden, pero el convertir el agua en sangre, el de las moscas, el de los piojos, Bueno, me quise esperar el de las ranas porque cuando Moisés se presentó con el faraón y le dijo el de las ranas, él dijo, déjame una noche más con las ranas. Y la Biblia dice que había ranas hasta en la recámara y en la cama y entre las sábanas del rey. ¿Y quieres tú imaginar eso? Dormir con una rana en tu cama. Bueno, pero él dijo, déjamelo y ven mañana. Y bueno, esas plagas representan dioses de los egipcios. Ahora, me estoy basando más en la Biblia que en mis notas, pero bueno, pero dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Ahora, creo que lo voy a explicar aquí ya de una vez. ¿Sí? Se les está pidiendo el sacrificio. Se les está pidiendo que, voy a decir, capturen la sangre del cordero cuando está siendo derramada. Luego que tomen un hisopo o una jerga, como una jerga o algo, y que manchen, ¿verdad?, los dinteles de la puerta, que viene siendo los lados, así, y arriba también, ¿sí? Ahora, es un simbolismo, y simboliza que cuando Dios permite que el ángel de la muerte pase, si ve la sangre, no pasa nada. Pero si no ve la sangre, entonces hubo gran lamento y muerte, y dice que no hubo un lugar donde no hubo muerte. ¿Por qué? ¿Por qué Dios lo pide así? Porque la sangre representa lo que va a venir en el Nuevo Testamento. Qué bueno que tú y yo no tenemos que andar manchando la casa, ¿verdad? Pero ¿sabes cómo se aplica? Cuando recibiste a Cristo como tu Salvador personal, que es nada más una vez y para siempre, y viene Cristo a morar en tu corazón, y nos da el Espíritu Santo, fíjense, que dice la Biblia, nos sella, somos sellados. Nada puede entrar, no puede entrar un demonio, no puede entrar el diablo tampoco, nada, solo el Espíritu Santo. Tú y yo
no vamos a manchar la casa, pero la sangre de Cristo es lo que nos limpia de todo pecado. Y Dios lo ve, es en el sentido espiritual, pero eso es lo que nos hace diferentes. Yo ciego fui, mas ahora puedo ver, fui lavado por la sangre de Cristo Jesús. Y por eso no temeré y no veré la muerte, sino que veré la vida con Cristo para siempre y para siempre. ¿Quién puede decir amén a eso? Yo. Ahora, vamos a añadirle aquí, nos desviamos un poquitito al Nuevo Testamento, al libro que se llama Hebreos. Hebreos es otra palabra para decir judío, israelita, como aquí decimos jaliscienses, y no sé por qué decimos tapatíos, pero bueno, en cuanto lo dicen ya sabemos a quién se refiere. Como dicen, un ojo zapatea y el otro... Algo así, no, se me olvida, ¿verdad? Ahora, en Hebreos enseña toda una enseñanza de que la salvación es eterna, es segura, es para siempre, pero aquí hay algo que va a afirmar tu fe. En Hebreos capítulo 9, versículo 22. ¿Listos? Lo leemos todos juntos. Sale. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Esto quiere decir que nuestras almas son purificadas del pecado, porque según la ley, Cristo al morir y derramar su sangre, nos limpió, ¿verdad? Para siempre y para siempre, porque su sangre es lo que hace la remisión, el pago por nuestro pecado. ¿Sí? Por eso la salvación no se pierde. Miren, había estudiado yo el capítulo 10 de aquí, pero no lo añadí porque no quiero que se nos vaya mucho tiempo. Pero siento que voy a entrarle un poquito. Y de tarea, por favor, léalo en su casa, estúdielo. Y vas a ver la comparación, que aquí hay cosas que con respeto voy a decir se asemeja un poquito con lo que hace el catolicismo. Pero mira, fíjate en el capítulo 10, versículo 2. De otra manera, cesarían de ofrecerse. A ver, no lo van a entender así. Versículo 1. Porque la ley, siendo la sombra de los bienes venideros. Y capítulo 10, versículo 1. Y no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. La Pascua era una vez al año. Y aunque hacían el sacrificio de todo, nunca puede quitar el pecado. Y dice, el 2 dice, de otra manera, cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. En otras palabras, si en aquellos tiempos, con una vez que hicieran el sacrificio, ya serían perfectos para siempre y no tendrían conciencia de pecado, pero no es así. Ahora, te digo, a ver el versículo 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces
los mismos sacrificios. Léalo usted, ¿qué dice? Ahora, lo que vamos a ver ahorita en lo que se llama la última cena o la Pascua, y este versículo, yo creo que de ahí es donde sacan ellos lo que se llama la misa. Siempre están haciendo el mismo sacrificio. Siempre invitan a recibir a Cristo en forma de una hostia. Cristo no es materia. Cristo es espíritu y verdad. Y si así fuera, entonces con una vez para siempre sería suficiente. Pero no, ahí están. Versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Santificados somos nosotros, apartados para Dios. Entonces no es necesario sacrificio y todo eso. Pero lea usted todo este capítulo 10 en su casa y estudie. Volvemos a Éxodo capítulo 12 y sigo leyendo, donde voy a ir hasta el 15, ¿verdad? 7 días comeréis pan sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será, a ver, ¿quién quiere entender? Cortado del pueblo, cortado de Israel, separado. Bueno, no creo que es algo bueno. Ahora, voy a decir acerca de las hierbas que se comerán, porque las hierbas son amargas. Y las hierbas, para quitar lo leudado, es el que nos recuerda los sufrimientos que han hecho, ¿verdad? Para recibir a Cristo una vez por siempre. Cristo en el Nuevo Testamento, si se acuerdan del versículo, Lucas capítulo 12, que dice, guardaos de la levadura, ¿sí? De los hipócritas, ¿se acuerdan? ¿Sí? Porque Dios no, la hipocresía no va. Los religiosos, los fariseos, hacían gran exhibición. Como dice la Biblia, oraban en las esquinas, en las plazas, hacían gran exhibición de querer mostrarse piadosos, pero saliendo del templo, iban a la casa donde estaba la pobre viuda y porque no había podido pagar la renta, la echan a la calle. No hay piedad, ¿sí? No hay compasión, ¿sí? Ay, hermanos, ojalá y le estén entendiendo. Bueno, el primer día habrá santa convocación, versículo 16. Y asimismo el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levaduras, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Ahora, yo creo que eso es específico. Este es día y fecha de cuando los sacó. Y ahorita van a ver al final de lo que voy a leer, porque no voy a leer todo el capítulo, ¿sí? Ahora, por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Y eso es lo que hace el judaísmo. Cuando vienen a Cristo y sus ojos son abiertos, ven que ya no es necesario y ya no aplica a ellos. Ahora, en el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país,
será cortado de la congregación de Israel. ¿Sí? Ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones. Comeréis panes sin levadura. Dios no quiere hipocresía, mixtura, obras, ¿sí? Ritos, para ti y para mí, no. Ahora, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre. Ya lo describí, pero aquí está, que estará en un lebrillo y ¿qué? Untad el dintel y los dos postes con la sangre, que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de la puerta de su casa hasta la mañana. Es orden de Dios. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Gloria a Dios. Ahora, guardaréis esto por estatuto para vosotros, para vuestros hijos, para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará como prometió, y Dios lo que promete, lo cumple, ¿sí? Guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Entonces eso quiere decir que hay que enseñarles a los hijos. Hay que enseñarles a los hijos. Y eso lo hemos dicho en los mensajes aquí muchas veces. Y enseñarles a los hijos a orar y que tengan su propia fe. Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel y en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Gracias a Dios. Los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente, así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Ahora, vamos bien. Vamos a seguir leyendo, porque ahora vamos a ver la consecuencia del corazón duro, del corazón que simplemente no le cree a Dios. Y aconteció que a la medianoche, ahora sí son las 12 de la noche, Jehová hirió a todo primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés. Ahora, primero quiero decir, 12 de la noche, y el faraón está en el palacio. Nuestros gobernantes aquí no, a las 12 de la noche no están ahí. No están ahí, ¿verdad? Ahora, hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid del medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, a él servir, id y servir a Jehová como habéis dicho. Ahora, tal vez me adelanto ahí un poquito, pero hay esto, mira. Ya dijimos, las 10 plagas representan dioses de los egipcios. Pero el último es el hijo. Porque los egipcios creían, y principalmente los reyes de esa nación, que ellos podían procrear no nada más hijos, sino que sus hijos eran dioses. Por eso Dios dejó esa hasta el último, para mostrarles, no son dioses, son hombres. Y la Biblia dice: y como hombres moriréis. ¿Sí?
Y a mí veo yo y digo, ¿cómo? Si ya has visto la mano de Dios en las 10 o 9 plagas antes que se cumplieron, que Dios usó al predicador, a Moisés y a Aarón, y se cumplió. ¿Qué estás pensando que va a pasar en la 10ª? Ahora, aquí es donde sí se predica a nosotros. El siervo de Dios debe de predicar toda la palabra de Dios. Y Pablo dijo en sus despedidas, no he rehusado enseñarles todo el consejo de Dios. Entonces, otra vez en Hebreos hay un versículo, capítulo 10, versículo 26, que dice, si pecaremos voluntariamente, eso quiere decir sabiendo, ¿cómo le vamos a decir a Dios, ay, perdóname? Ya no hay sacrificio, porque lo estás haciendo adrede. Ahora, eso lo puedes aplicar a todos los mandamientos de Dios. Dios dice, no lo hagas, y vas como quiera. Tú vivirás la consecuencia, porque Dios es fiel. Eso es bueno, es parte del mensaje. Ahora, entonces hizo llamar, y ahora fíjense, les dice, ahora sí, sálganse, váyanse. Pero luego dice en el 32, tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, pero en lo que se van, por favor, ahí, bendíceme. También a mí. Ah, ahora sí crees. Bendíceme a mí. ¿Se fijan? Qué interesante, ¿verdad? Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa para echarlos de la tierra, porque decían, ¿todos seremos muertos? Ahora sí hay temor de Dios, ¿verdad? ¡Wow! Sí, y llevó el pueblo y su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros, como cuando van a la tortillería y nomás compran masa, ¿verdad? E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas, plata, oro, vestido. Ya me imagino, ¿verdad? Pasa por ahí. Y a ver, hija, tú no, ya no vas a necesitar eso, ¿verdad? Dámelo. Y se lo llevan y los despojaron de todo. Y ellos, no, sí está bien, con que se vayan, ¿verdad? Sí. Ahora, pero te explico por qué Dios, ¿verdad? Quiso eso, que fuese así. Dale vuelta, pues mira, no muy lejos. Dale vuelta ahí a Éxodo capítulo 3, versículos 21 y 22. Porque con eso te voy a decir, Dios es justo. Dios es totalmente justo. Capítulo 3, versículos 21 y 22. A ver, el 20 para que se entienda más bien. ¿Listos? ¿Ya están ahí? ¿Nadie se ha dormido? Ok, dice. Pero yo, dice Dios, extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces, ahora sí, te va a dejar ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis, no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huésped alhajas de plata, alhajas de oro, vestido de los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. ¿Por qué? Porque, hermanos, trabajaron como esclavos 400 años sin paga. Ahora sí se les va a pagar. No van a salir con las manos vacías. Hermanos, Dios no es injusto. Él ve todo
Él nos cuida en el Nuevo Testamento, no faltará ningún bien. Como dice en Filipenses 4:19, bueno, no faltará ningún bien, Dios proveerá, no nos hará falta. Ahora, con todo y esto, ahora vamos a ir al Nuevo Testamento. Vamos a ir a San Mateo, por favor. Vamos bien. Vamos bien. En San Mateo, que hay cosas en la Biblia que debemos de pensar a veces, ¿verdad? ¿Qué tanto significa? ¿Qué tanto sabrían? Porque en varios pasajes, ustedes recuerdan, han leído, Mateo, por ejemplo, Jesús iba caminando por ahí, Mateo era cobrador de impuestos, estaba sentado ahí y simplemente le dice, sígueme. Y este se levanta, deja el negocio y lo sigue, ¿verdad? ¿Habrá entendido qué es, cuál es el llamamiento? No me dice, ¿verdad? Pedro y Juan en la pesca y dejaron las redes y lo siguieron, y así todos los discípulos. Ahora, capítulo 16, versículo 21, y es hasta el 28, pero mira, vamos con el 21 primero. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ahora, ya lo han leído, yo sé, en otros tiempos, que Pedro es el que dice, ay Señor, que no te suceda esto, ¿verdad? Y empezó a reconvenirle, ¿sí? O sea, ellos no sabían, no lo entendían. ¿Cómo que vas a resucitar? O sea, nunca se ha visto eso. ¿Se fijan? Y esto es, yo digo, en San Mateo es la primera. La segunda, capítulo 17, ahí donde sigue, el versículo 22. Mira, en el 22, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitarán. Y ellos se entristecieron en gran manera. Yo aquí les voy a hacer la pregunta, ¿habrán entendido la relación de la muerte de Cristo y la resurrección con lo que es la Pascua? ¿Lo habrán entendido? Ay. Ahorita lo contestamos. Uno más, capítulo 20, versículo 17 al 19. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, y lo condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Ahí van tres veces que les explica qué es lo que viene, pero ahora el por qué lo está haciendo. Esa es la última, está en San Mateo capítulo 26. Y de aquí pasará el hermano Luis Moreno a dirigirnos en lo que es la Santa Cena del Señor. Capítulo 26, versículo 19. Y creo que aquí es donde me contesto la pregunta que dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciendo, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y vuelvo a preguntar, ¿ya les habrá entendido qué significa la Pascua? ¿Ya habrán entendido qué significa el Cordero de Dios? Es más, ¿sabes qué? Para usar todo, vayamos a 3 pasajes y regresamos aquí al capítulo 20 y termino.
Fíjense, vamos a 1 de Corintios. 1 de Corintios, capítulo 5. Creo que la semana pasada toqué 1 de Corintios, una iglesia llena de problemas, pero bastantes, ¿sí? De todo tipo. Este capítulo 5 de Corintios habla de inmoralidad en la iglesia. Inmoralidad, adulterio, fornicación. Va a ser juzgado. Dios lo juzga. Sería desviarme mucho y no quisiera hacerlo, pero en el Antiguo Testamento recuerdan que cuando Israel estaba yendo sobre Babilonia y les dijo Dios, no toquéis lo inmundo, pero hubo uno ahí que encontró un manto babilónico, encontró plata y oro y se quiso pasar muy de listo. ¿Recuerdan qué hizo? Como que no, ¿verdad? Lo robó, lo llevó a su tienda, excavó y lo metió ahí abajo. Y más adelante Dios le dice a Josué, hay pecado en el campamento, porque Dios detuvo a todo el pueblo por uno. Y Josué se sentó a juzgar, uno por uno pasaron, hasta que llegó con uno que se llama Acán. Y qué interesante cómo Josué le habló y le dice, a ver hijo, ¿puedes alabar a Dios? Creo que no. Dime, ¿qué es lo que has hecho? Así pasa también en las iglesias. Por un adúltero, por un fornicario, Dios puede detener su bendición sobre nosotros. Porque tú crees que nadie se está dando cuenta. Hay uno que sí. Amén. Es un buen predicar. 1 Corintios 5, versículo 7. Esto es aquí de un adúltero. Y dice Dios en el 7, todos juntos, ¿listos? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Ahora, aquí ya está enseñando lo que es la Pascua. Cristo es el Cordero. Otro. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Y, hermanos, repito otra vez, ¿cuántas veces lees los evangelios? Y el apóstol Pedro se le ve mucho la ignorancia. Pero lee estos dos libros de primera y segunda del apóstol Pedro, que son epístolas, y es otro el que está hablando, es otro hombre, capítulo 1, versículos 19 y 20, dice, versículos 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un ¿qué? Sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Oh, hermanos, no necesitamos oro, plata, riqueza, ni nada para acercarnos a Dios. Solamente un corazón puro, un corazón limpio. Último, el de San Juan, capítulo 1, versículo 29. San Juan 1, 29. El primer versículo de la Biblia que Leamel de niño aprendió. Y usted lo va a leer. Voy a confiar en mi memoria todavía. Y Jesús dijo, a ver, ¿cómo empieza? Ya me eché de cabeza. Al siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora sí están entendiendo la relación
de la Pascua y el Cordero de sacrificio del Antiguo Testamento. Con Jesús, mi Cordero, mi sacrificio del Nuevo Testamento. Hoy digo mi Salvador. Volvamos a San Mateo. Volvamos a San Mateo. Capítulo, ¿qué dije? 26. Hermano Luis, te la voy a hacer fácil. Lo vamos a leer y ya nomás tienes que administrar. Dice el 26, versículo del 17, no, capítulo 26, versículo 17. El primer día de la semana, de la fiesta, digo, de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? En ningún otro lugar en la Biblia viene eso. Por eso yo digo, ¿fue la primera cena o la última? Ahí lo dejamos. Él dijo: id a la ciudad, cierto hombre, y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y ellos no sabían quién. Y hasta se cuestionaron entre ellos mismos. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Y eso es una evidencia y una señal más de que Jesús le estaba dando oportunidad a Judas a que no lo hiciera. Hubo varias oportunidades. Alguien dice: pero es que ya estaba designado. No, Dios todo lo sabe. Hubiera habido otra manera, otra forma. Ahora, a la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. ¿No crees eso, Judas? ¿No lo crees? Y dice: bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondió Judas, el que entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Aparentemente no todos oyeron que le dijo: tú lo has dicho, tú lo has dicho. Ahora, Jesús aquí sigue hablando y enseñando. Hermano Luis Moreno, si gustas pasar...